¿Ahí se ve? Ese. Ya. Ahora partimos. En serio, no me voy a demorar mucho, pese a que son algunas diapositivas. Ustedes ya conocen, aquí partimos en este hospital hace casi 10 años. Nos cambiamos a este monstruo, pero que en realidad gran parte del edificio está constituido por la mayoría de las especialidades médicas. Nosotros ocupamos una parte del ala que es la, el ala lateral, que es la parte del consultorio adosado de especialidades. En Chile, la prevalencia de diabetes ha ido aumentando como en la mayor parte del mundo, hasta llegar a un 12,3%, y eso motivó que el Ministerio solicitara con un compromiso de gestión disminuir las amputaciones, lo que se hizo con el compromiso de gestión número 2, que pedía disminuir el 10% de las amputaciones a 2 años plazo, y nosotros lo cumplimos eh, en un año, cumplimos la meta y nos posicionó en el segundo lugar a nivel nacional, lo que hizo que participáramos en las nuevas guías de, o las orientaciones técnicas para el manejo integral del pie diabético. Sabemos que la infección del pie diabético es el prototipo de una infección polimicrobiana. Hay muchos estudios publicados hace mucho tiempo sobre aislamiento polimicrobiano, y muchos de ellos eh, con presencia de anaerobios. La mayoría de las veces en nuestra práctica clínica habitual no tenemos el cultivo del anaerobio, y eso posiblemente es un déficit que tenemos, y que si no cubrimos adecuadamente los anaerobios, eso va a generar una evolución tórpida y lamentablemente puede llevar a la amputación de las extremidades. Nosotros en el 2012 ya presentamos unos casos clínicos acerca de la remodelación ósea, que eran en pacientes que tenían una osteomielitis y debutaban con un pie diabético infectado severo. Aquí ustedes ven cómo en este caso y en el de abajo, que son dos de los más importantes, tenían daño y una extensión importante que los catalogaba ya en ese momento como un Sanerian severo. Eh, Después, posteriormente, presentamos en el 2016, en la Sochim, otra serie de casos con remodelación ósea, y ya nos empezamos a dar cuenta que el tratamiento antibiótico adecuado, sobre todo desde un inicio, permitía una mejor evolución de los pacientes, y eso a la larga llevaba a la preservación de la extremidad y muchas veces del segmento, porque no era necesario amputar ni siquiera un dedo y podíamos salvar la extremidad completa. Pese a que la evolución radiológica no fuese tan eh, satisfactoria desde el punto de vista estético, el paciente funcionalmente andaba muy bien, y eso permitía que el paciente tuviese una mayor expectativa de vida y una mejor calidad de vida, y el paciente estaba muy agradecido, y eso ha llevado a que nosotros tengamos un enfrentamiento distinto que en otras partes. Y estamos convencidos que el tratamiento de la osteomielitis desde un primer momento es capital para mejorar el outcome de los pacientes. Es por eso que hicimos un trabajo en el 2015 al 2016 sobre la osteomielitis. En ese momento nosotros usábamos la escala de Wagner y aislamos 146 microorganismos de 76 pacientes, y una de las cosas que nos llamó la atención es que la mayor parte de los microorganismos eran gram negativos y no gram positivos, como lo que la literatura anglosajona siempre pregona. Y eso es posiblemente por condiciones ambientales distintas en nuestra ciudad. Nosotros somos una ciudad costera con una gran cantidad de mariscos y pescados en nuestra alimentación diaria. Y eso también era uno de los elementos que nos llamaban la atención. Pero también con eso veíamos que no todas las cocáceas gram positivas eran las típicas estafilococo, enterococo, sino también aparecían algunos bacilos gram positivos, como el Corynebacterium, que no era menor su representatividad en un 5%. Entonces, cuando hacíamos una dispersión, veíamos que gran parte de los microorganismos eran gram negativos, no gram positivos, como decía, pese a que el estafilococo áureo era el más prevalente, era solamente un 18%, y de este 18%, el 12% era meticilino sensible.
Por lo tanto, la mayor parte de los tratamientos antibióticos que se usan o se usaban en ese momento en la ciudad eran basados en cefalosporina de tercera generación más metronidazol. Y eso dejaba fuera muchos de estos microorganismos y lo que es peor, generaba resistencia. Por lo tanto, era perentorio hacer un estudio que permitiera cambiar las directrices del tratamiento antibiótico en los pacientes, sobre todo en la parte aguda y en el tratamiento empírico. Esto fue presentado en la Cumbre de las Américas, en la segunda Cumbre de las Américas, y ganó el Congreso, y eso me catapultó también a ser parte de las guías, de las orientaciones técnicas del 2018 y las que estamos preparando para el 2021. Las conclusiones de ese estudio fue que los gram negativos eran la principal agente etiológico de la osteomielitis en los pacientes con pie diabético Wagner 3 y 4. Los gram negativos más frecuentes presentaron su mayor resistencia a ciprofloxacino, por lo tanto, ese no es un muy buen antibiótico para tratamiento empírico como se hacía hasta ese entonces. Incluso yo usaba mucho ciprofloxacino y después de esto cambié un poco la visión y nos fuimos hacia otro tipo de tratamiento antibiótico, que va a ser lo que vamos a discutir. Y el Staphylococcus aureus se detectó que solo un 24% de las cepas resistentes eran, solamente el 24% era resistente a oxacilina. Entonces, la pregunta era, ¿son adecuados los esquemas antimicrobianos empíricos empleados hasta ese momento? Y obviamente no. Entonces, de ahí salió un esquema empírico que ya lo modificamos hacia Sanelian, y en ese contexto teníamos que ver si los pacientes iban hacia hospitalización o podían ser manejados en forma ambulatoria, de acuerdo a la gravedad del Sanelian. Y en ese contexto, si tenían que ser hospitalizados, lo que tendríamos que usar en ese contexto era piperacilina tazobactam. Se le adicionaba amicacina en caso de que tuviese una infección grave. En caso de no ser necesaria la hospitalización, usábamos amoxicilina con ácido clavulámico y le adicionábamos cotrimoxazol dependiendo de la probabilidad que tuviese Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y si no era infección grave, en el caso podíamos hospitalizar a este paciente en hospitalización domiciliaria con ceftazidima con cada 8 horas, con 2 gramos cada 8 horas, y se le adicionaba eventualmente algunos otros antibióticos, incluyendo la amicacina, que pudiese ser para disminuir la resistencia a la cefalosporina en caso de que sea pseudomonas. Entonces de ahí se creó este flujograma que también posteriormente fue modificado para parecerse mucho a uno que fue hecho por la Johns Hopkins y eso nos permite que tengamos precisamente una demostración de cómo podemos, a través de un adecuado esquema de Sanelian, ver la gravedad de los casos. Entonces, el verde era un manejo que no requiere hospitalización. Entonces, en ese contexto, no requeriría antibiótico. Es cuando tenemos un score de Sanelian en realidad, de 6. No hay 0 en este caso. En el contexto de que fuese entre 7 y 5, teníamos que evaluar si tenía o no puntos en el tema de la infección. Y si tenía puntos en la infección, teníamos que considerar si había o no riesgo de pseudomonas o de Staphylococcus resistente. Si tenemos riesgo de pseudomonas, en ese contexto, en contexto ambulatorio, estamos hablando de atención primaria, podríamos usar gentamicina de 5 a 7 miligramos por kilo cada 24 horas en forma endovenosa, y adicional el ciprofloxacino, que tendría que ser con dosis para pseudomonas, que son 750 miligramos cada 12 horas, más metronidazol cada 8 horas. En caso de tener riesgo de estafilometicilino resistente, tendría que ser con cotrimoxazol forte más metronidazol, siempre cubriendo anaerobio en este caso. Y si no teníamos riesgo de estafilococo meticilino resistente, que ha ido aumentando mucho, sobre todo por la migración, empezaríamos con amoxicilina con ácido clavulámico y eventualmente, si persiste la duda, adicionar los dos. Esto se parece mucho al esquema anterior, es como un esquema en espejo, y que de esa manera podríamos guiar el tratamiento antibiótico. Cuando el paciente tiene un score alto sobre 16,
vemos si tiene o no tiene riesgo de tener pseudomonas. Y si hay un alto riesgo de pseudomonas, sobre todo por heridas plantares que tienen una descarga purulenta típica, tendríamos que usar piperacilina tazobactam de entrada, más amicacina y eventualmente usar meropenem en caso de que tenga un compromiso sistémico importante. En el caso de no tener riesgo de pseudomonas, usábamos ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6, y le podríamos usar, adicionar amicacina o usar ertapenem solo. Y en caso de tener un score de 21 a 30, en ese contexto en que haya un CIRS que tenga temperatura más de 38 o menos de 36 grados, la frecuencia cardíaca más de 90, la frecuencia respiratoria más de 20, o tenga leucocitosis más de 12.000 o leucopenia menor de 4.000. En ese contexto, la idea era adicionar al esquema anterior la vancomicina o el meropenem más vancomicina, que es un esquema que en muchas partes de Latinoamérica se ha adoptado, y uno de lo que puede ver es que la mayoría de las veces cuando uno utiliza estos esquemas potentes al principio por la gravedad del paciente, esos pacientes andan mejor que cuando uno empieza con un esquema de menor rango de espectro antibiótico en pacientes con menor gravedad, y uno va escalando, esos generalmente andan peor que estos que uno empieza fuerte. Considerar siempre tomar cultivo, o sea, se tiene que hacer un aseo. Siempre he dicho que el mejor antibiótico es el bisturí porque no tiene resistencia. Entonces, ahí tenemos que drenar, retirar todos los tejidos desvitalizados y en ese contexto sacar el material para la biopsia y el cultivo de tejido principalmente óseo. ¿Ya? Y ahí, después de 3 días aproximadamente, hacer el descalado de los antibióticos al que salga en el antibiograma y que sea el que menos produzca resistencia. Si el paciente no tiene CIRS, nos vamos al esquema anterior y evaluamos si tiene o no tiene riesgo de pseudomonas. Bueno, el grado de ulceración de la herida se evalúa con la escala Zanelian. Este póster lo presentamos también en la cumbre y ha sido adoptado por muchos de los que están en este curso también, y les agradezco por ponerlo en sus presentaciones. Pero una de las ventajas que tiene es que es muy visual y por lo tanto permite hacer un checklist muy rápido. Pero siempre tenemos que concentrarnos en lo que son las infecciones que está dado por los criterios de la ICSA. Actualmente, en los criterios de la ICSA se ha agregado el tema de la osteomielitis casi como un punto aparte, que le da un factor de agravante y que potencialmente pudiese ser lo que definiría si este paciente va hacia la mejoría o hacia el empeoramiento y eventualmente la amputación. Por lo tanto, siempre fijarnos y tener en cuenta estos criterios de la ICSA para el manejo del tratamiento antibiótico inicial. Y con los puntos, como ya lo hemos visto muchas veces, vemos cómo vamos a derivar a este paciente si tenemos 10 o menos de 10 puntos en manejo en APS. Si tiene menos de 15 puntos, seguimos en APS, pero si dentro de esos 15 puntos tenemos algún grado de isquemia o compromiso óseo, tenemos que derivar al nivel secundario. Ese es el esquema que usamos normalmente en nuestra región y lo estamos implantando a nivel nacional. Y si es severo, tiene que ser derivado a la atención terciaria, y ahí estamos tratando de que trabajar en conjunto con los cirujanos y con los vasculares, de manera de que puedan evaluar a estos pacientes en forma oportuna y se les pueda dar una mejor chance de salvar la extremidad. Así nos llegan nuestros pacientes. Estos son los pacientes que nosotros tendríamos que evaluar. Si uno se da cuenta, este paciente tiene aproximadamente 24 puntos. La probabilidad de salvataje es muy baja, menor de 30%. Pero este paciente nosotros le dimos el esquema antibiótico con piperacilina, tazobactam, más vancomicina, se tomó el cultivo, salió un Proteus, y dentro de ese antibiograma podíamos usar otros esquemas de menor espectro, como la Unacin. Usamos Unacin y después potencialmente se fue con medicamentos orales a la casa, amoxiclavulámico, y no fue necesario la amputación directa. Esto evolucionó
De esta manera, ya a los 28 días, este paciente está mucho mejor. Lamentablemente, tenía todavía riesgo de amputación de su dedo, de su hallux, porque estaba luxado, tenía exposición de la articulación completa y tenía signo de isquemia, pero ya había signo de epitelización. A este paciente se le hizo un desviamiento amplio para evitar el síndrome compartimental, como siempre dice el doctor Fermín. Pero en este punto ya había una notable disminución, había 19 puntos, por lo tanto sus chances habían aumentado y él decidió no ser amputado a su dedo, que finalmente se salvó, y su lesión quedó confinada solamente como un mal perforante plantar, que finalmente cicatrizó. Y en este punto, a esta foto, ya tenía 10 puntos, por lo tanto, nosotros vemos cómo del 2 de junio al 28 de junio pasamos de 24 puntos a 19 puntos y finalmente en octubre ya teníamos 10 puntos y este paciente finalmente salvó su extremidad. Y eso es la importancia de un tratamiento antibiótico potente inicialmente. El problema está en que a veces tenemos pacientes que no evolucionan bien. Entonces, hay algo que no estamos viendo, hay alguna parte de que no estamos tomando en cuenta y eso también era un poco el tema, por qué siempre me llamaba la atención que los que usaban vancomicina andaban mejor que otros. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se puede cultivar no es más de el 0,1 o el 1%, es cultivable. El resto es una microbiota que no conocemos. ¿Y por qué? Porque es un biofilm. Acá tenemos una microscopía electrónica de cómo se está formando el biofilm y todos los polisacáridos que van formando una malla alrededor de estas bacterias que las protege y las que nosotros vemos son solamente las que se van desprendiendo y generalmente son las que tienen mayor resistencia, pero las que están en la base normalmente son sensibles. Por lo tanto, un muy buen aseo es necesario retirar todo el biofilm y para eso es que tenemos que comprender que dentro de ese biofilm hay muchas bacterias de distintas colonias, de distintas formas, incluso algunos levaduras que pudiesen estar comprometiendo esto y perpetuando esta colonia que evita que los antibióticos surgen efecto y lo que es peor, son el caldo donde llega cualquier bacteria que está en la circulación o por vía o por contigüidad y va a tener un campo fértil para crecer. ¿Por qué? Porque los protege de todo, de la fagocitosis, de la radiación, de los virus, de la parte mecánica y sobre todo de los antibióticos y de la inmunidad del huésped. Por lo tanto, conocer cuáles son los agentes que están metidos en este biofilm es sumamente importante y para eso se ideó la metagenómica, que en el fondo es la amplificación del material genético y eso permite retirar o ver todos los agentes que están involucrados en esta materia o en este pseudotejido. Y de aquí, Jan Lipsky ya lo había dicho por ahí por el 2013, que entender esto era un gran paso para entender la curación de las úlceras del pie diabético. Él ya había planteado esto de la amplificación y nosotros hicimos un análisis de la microbiología de la osteomielitis en el pie diabético por secuenciación masiva y tuvimos mucha sorpresa. Esto se hizo en unos pacientes que tuvimos y lo presentamos en un congreso que también lo ganamos acá en Chile. Y lo más interesante de todo era que esto es lo que nosotros veíamos normalmente en los cultivos. Esta es la microbiología convencional, donde veíamos distinto y muchas veces había parejas, y es lo que llama la atención siempre, como que había un enterobacter junto con un proteo o junto con un enterococo, e inclusive en este paciente que tenía esto, porque esto lo empezamos a hacer con profundo y superficial y más profundo. Entonces teníamos uno superficial, uno medio y uno profundo y nos daban a veces distintas bacterias. Acá teníamos una pseudomonas aeruginosa y acá había una pútida. Entonces, y no eran lo mismo y eso llama la atención porque cuando le hicimos la metagenómica era extremadamente distinto toda la cantidad de bacterias que teníamos y eso nos da que muchas de estas bacterias todavía ni siquiera tienen apellido. Por lo tanto, tenemos mucho que conocer, pero una de las cosas que nos llama la atención es que hay algunas bacterias que están siempre presentes. Dentro de ellas el Corynebacterium que les dije primero.
y adivinen que el Corynebacterium es casi resistente a todos los antibióticos salvo la vancomicina. Por lo tanto, uno de los mensajes que yo creo que tiene que quedar en esto, y para eso me invitaron, es para darle el mensaje de cuando tenemos un pie diabético severo y que tiene ya un Sanelian 3, tendríamos que necesariamente usar vancomicina para justamente evitar que este agente forme la base o dé el camino fértil para que pueda crecer cualquier otro microorganismo. Entonces, las conclusiones de esto es que el Staphylococcus aureus, que es considerado el principal agente terapéutico de la osteomielitis, tiene baja prevalencia, pero tanto en la microbiología convencional como en la metagenómica, eh, pero tenemos que pensar en que igual la vancomicina podría atacar tanto a los meticilinos sensibles como meticilinos resistentes, y ese era un punto de los que posiblemente en algún momento pudiese estar cambiando la evolución de estos pacientes. Y la remodelación ósea nos permitiría no pensar solamente en la amputación, sobre todo de los dedos del pie o de los metatarsianos, y pensar en que esto pudiésemos cambiar la evolución de los pacientes a través de estudios mucho más acabados. Y necesitamos estudios microbiológicos locales. La prevalencia que tengo yo es totalmente distinta a la que puede tener otros lugares de Latinoamérica, y eso tenemos que considerarlo antes de tomar la decisión de los antibióticos. No tenemos que guiarnos por los estudios de otros, tenemos que hacer nuestros propios estudios, y eso lo demostramos junto con nuestros amigos Rubén, Erika y Gaby, que hicimos el trabajo latinoamericano con la ayuda de todos los que están integrados en este club de pie diabético. Esto nos motivó a solicitar una ayuda en el gobierno regional. Tenemos un FIC en estos momentos en marcha, estamos haciendo estudios de secuenciación masiva de la osteomielitis de los pacientes con pie diabético en la ciudad de Antofagasta. Esperemos que esto siga adelante para que podamos tener pronto el resultado de cuáles son las bacterias que realmente están involucradas en esto y que finalmente nos van a llevar a darle un tratamiento antibiótico más preciso y evitar la resistencia del pie diabético, y que también es parte de lo que nos genera resistencia a nivel hospitalario. Para finalizar solamente esto, que me acuerdo que lo he presentado en otras ocasiones, cuando estaba en la cámara hiperbárica del Hospital del Trabajador en Santiago, un antofagastino regaló una estrella de mar gigante. ¿Y por qué llamaba tanto la atención? Porque ellas, aunque se corten un segmento, lo vuelven a regenerar. Y a eso tenemos que llegar algún día, a lograr mantener, preservar la extremidad o lograr regenerar lo que nos falta o lo que podemos sacar, por ejemplo, resto de hueso, usar matrices con células madre o algún elemento que pueda elaborar nuevamente el hueso y generar la preservación de la extremidad. Muchas gracias por la atención, disculpen la demora y espero que tengan dudas, que podamos intercambiar ideas y todos juntos mantener a nuestros pacientes de pie. Gracias, doctor Francisco Salvador. Pues excelente presentación también. Yo creo que